Hola amigos y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Venezuela del día de hoy en su canal preferido Noticias de Hoy TV. Quiero darles las gracias por su gran sintonía de siempre y por el magnífico apoyo que le dan a nuestro canal. Recuerden también darle clic a la campanita para que nuestros videos sean sugeridos y puedan seguir informados. Sin más, comenzaremos con nuestros principales titulares. Y una buena noticia, una delegación del gobierno de Noruega llegó a Caracas para poder intentar restablecer las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Era de esperarse. El Grupo de Lima rechazó el adelanto de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Emigrar o morir. Este es el drama de los miles de venezolanos que viven con VIH. Un gran representante, Juan Guaidó, designó a Carlos Jordá como el nuevo presidente de Citgo. Bien amigos, estos fueron los principales titulares de su canal preferido, Noticias de Hoy TV. Sin más, comenzaremos con el contenido de nuestras noticias. Primera noticia, la semana pasada los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ausentaron de la ronda de diálogo en Barbados tras nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos, pero la oposición sí viajó al encuentro en dicha isla. La delegación de Noruega empezó a conversar por separado con las partes a fin de intentar mantener el acercamiento, agregaron dos de las fuentes más importantes de Venezuela. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta semana no se han detallado aún. El jueves, la Cancillería noruega había dicho en un comunicado que mantenía contacto con el gobierno y la oposición y a su vez programaría reuniones en función de la disponibilidad de las partes. Noruega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La llegada de la delegación noruega se da días después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente nombró una comisión para que adelante la fecha de las elecciones parlamentarias y el máximo tribunal inculpó a otros 3 diputados de conspiración. Segunda noticia, el Grupo de Lima rechazó este martes un adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela, como propuso el régimen de Nicolás Maduro, al considerar que es inconstitucional, así como un desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana. El mecanismo, que integran 12 países latinoamericanos y Canadá, rechazó en un comunicado de manera categórica la amenaza de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Nicolás Maduro de convocar institucionalmente a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima y democráticamente electa. Según el colectivo que respalda y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cualquier amenaza proferida por la Asamblea Nacional Constituyente o el régimen ilegítimo del Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela representa un abierto desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana. El comunicado subraya que el intento de convocatoria es una nueva muestra de la clara violación a todas las normas democráticas por parte del régimen chavista. Continuamos con la tercera noticia. Si yo me hubiera quedado allí, hubiera muerto.
Los médicos fueron muy tajantes. No va a haber medicinas, relata William, venezolano con VIH, que habla sobre la grave crisis sanitaria que atraviesa el país y que lo obligó a marcharse hacia España para poder intentar salvar su vida. En Venezuela, los antirretrovirales empezaron a escasear y William temía por su salud. Los médicos le dijeron que se fueran antes de desarrollar el SIDA, la fase terminal de dicha enfermedad, y le aconsejaron España como el mejor destino. Algunos amigos también empezaron a marcharse, pero otros comenzaron a enfermarse y a morir. Así de simple. Explica este venezolano de 60 años que utiliza un nombre ficticio porque prefiere preservar su anonimato. Antes de abandonar Venezuela en mayo del 2018, William solo disponía de 3 meses de tratamiento que una amiga enfermera le había conseguido de un hospital militar. Cuarta y última noticia: el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, designó este martes a Carlos Jordá como presidente de Citgo, filial de la petrolera estatal Petróleo de Venezuela, en Estados Unidos. Asimismo, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo 20 de agosto. Hicimos la designación del CEO de Citgo para salvaguardar y proteger ese activo, para ponerlo al servicio de Venezuela, además para poder generar las auditorías correspondientes de lo que fueron 20 años de manejo de esa industria, dijo Juan Guaidó durante la sesión parlamentaria de este martes. Jordá ha dirigido la Junta de Citgo entre el 2000 y 2003, según un comunicado del despacho de Juan Guaidó. Trabajó además en filiales nacionales e internacionales de Petróleo de Venezuela en casi medio siglo de carrera. Antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, Petróleo de Venezuela exportaba diariamente 500,000 barriles de petróleo ultrapesado para ser procesados por Citgo, que tiene 3 refinerías y una red de estaciones de autoservicio en Estados Unidos. Pues bien amigos, muchas gracias por ver este video y no se olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. Recuerden también que pueden ayudarnos compartiendo estas noticias en sus redes sociales. Gracias por su atención. Primera noticia: la semana pasada, los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ausentaron de la ronda de diálogo en Barbados, tras nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos. Pero la oposición sí viajó al encuentro en dicha isla. La delegación de Noruega empezó a conversar por separado con las partes a fin de intentar mantener el acercamiento, agregaron 2 de las fuentes más importantes de Venezuela. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta semana no se han detallado aún. El jueves, la Cancillería noruega había dicho en un comunicado que mantenía contacto con el gobierno y la oposición y a su vez programaría reuniones en función de la disponibilidad de las partes. Noruega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La llegada de la delegación noruega se da días después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente nombró una comisión para que adelante la fecha de las elecciones parlamentarias y el máximo tribunal inculpó a otros 3 diputados de conspiración. Segunda noticia: el Grupo de Lima rechazó este martes un adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela, como propuso el régimen de Nicolás Maduro, al considerar que es inconstitucional, así como un desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana. El mecanismo, que integran 12 países latinoamericanos y Canadá, rechazó en un comunicado
de manera categórica la amenaza de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Nicolás Maduro de convocar institucionalmente a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima y democráticamente electa. Según el colectivo que respalda y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cualquier amenaza proferida